Bienvenido una vez más a nuestro devocional en casa. Y bueno, queremos seguir compartiendo contigo. Estamos llevando esta serie de las bienaventuranzas. Así es que hoy vamos a analizar una bienaventuranza más. Ojalá que te sea de grande bendición para tu vida. Y bueno, el título de hoy dice: Bienaventurados los que padecen persecución. Va a ser una bienaventuranza muy importante. Ojalá que la podamos entender. Y vamos a ir a nuestra cita de San Mateo capítulo 5 y la encontramos en el versículo 10 y nos dice de la siguiente manera: Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Qué hermoso, ¿verdad? Cada bienaventuranza nos trae una recompensa. Y bueno, en esta vida podríamos decir que hay muchas circunstancias por las que pasamos, que podríamos decir que nos traen dolor, que nos traen situaciones difíciles, que nos traen, podríamos decir, persecución, pero aunque aquí la bienaventuranza hace referencia exclusivamente a lo que es la persecución, a ninguna otra situación difícil, sino que esta bienaventuranza nos enfoca en lo que es la persecución. Yo quisiera que entendiéramos que no hay en sí un ser humano sobre la tierra que pudiéramos decir que le gusta pasar por esos tiempos de persecución. Al menos no he escuchado a nadie decir: me gusta pasar esos tiempos de prueba. No es así de ninguna manera. Pero fíjate bien que Jesús, cuando nos habla de esta bienaventuranza, dice aquí que le está haciendo referencia, fíjate bien, a la satisfacción que podemos experimentar nosotros cuando hacemos el bien. Dice el padecer por hacer el bien. Esto nos produce felicidad. Padecer por hacer el bien nos produce una satisfacción y una felicidad. Vamos a estarlo entendiendo esto muy bien. Dice, es como cuando decimos: no importa que la persona se haya molestado conmigo, no importa que mi amigo se haya molestado conmigo por lo que le dije, yo sé que le hice un bien, yo sé que lo que le dije es por su bien, yo sé que lo que hice es correcto, y nosotros no sentimos angustia en nuestro corazón, nos sentimos contentos, nos sentimos tranquilos, que aunque se haya provocado a veces un problema, decimos: pero lo que hice estuvo bien, porque es por su bien. Algo así es algo parecido, algo semejante. Pero bueno, vamos a estar viendo por qué Dios permite la persecución a sus seguidores. ¿Por qué Jesús permite la persecución a sus seguidores? Fíjate bien que hay tres cosas que se logran en medio de la persecución. En medio de la persecución, en primer lugar, dice que nos hacemos fuertes. Fíjate bien, nos hacemos fuertes. Número 2, se demuestra nuestra fidelidad en medio de la persecución. Y número 3, dice, se comprueba qué leyes o mandamientos seguimos, si somos firmes con las leyes de Dios o nos dejamos mover con facilidad por temor al gobierno de las tinieblas, que es lo que se opone al bien y a la justicia de Dios. Fíjate bien que estas tres cosas importantes se reflejan en nuestra vida a través de la persecución. Entonces podemos entender por qué Jesús está diciendo: felices los que padecen persecución, porque la persecución nos ayuda a ser fuertes. Y vamos a estar viendo cómo nos ayuda a crecer. Es algo increíble cómo algo malo, pudiéramos decir, nos puede ayudar para algo bueno. Pero así es nuestro Dios. Él trabaja de una manera sobrenatural, de una manera que a veces nosotros no entendemos. Dice que la Biblia nos advierte de las persecuciones que van a pasar al vivir una vida en Cristo, o pudiéramos decir una vida con base a la justicia de Dios, una vida piadosa, una vida basada en los mandamientos de Dios. Siempre que tú y yo queramos hacer lo justo, siempre que tú y yo queramos practicar los mandamientos de Dios, siempre va a venir persecución a nuestra vida. Siempre se van a levantar situaciones en contra de nuestra vida. La Biblia nos advierte de esto. Y mira que nos lo dice en 2 de Timoteo capítulo 3 verso 12. Voy a compartir contigo algunas citas. Y nos dice: y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. O sea, ya es una advertencia que estaba escrita.
pero ahorita más adelante vamos a entender muy bien por qué Dios permite esas persecuciones. Dice que aunque la vida del creyente está llena de esperanzas en las promesas de Dios, esto no nos excluye del tiempo difícil. Esto no nos excluye o no nos deja exentos de los momentos de prueba o de los momentos de persecución. Dice aquí, pues las persecuciones, como ya te decía, nos ayudan a nuestro crecimiento y a nuestra madurez. ¡Qué tremendo! Que las persecuciones nos ayuden a nuestro crecimiento y a nuestra madurez. Mira lo que nos dice la palabra en 1 de Pedro, capítulo 1, verso del 5 al 7, nos dice: que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Para qué es la persecución? Mi amigo, tú que me escuchas, es para probar tu vida, es para probar tu carácter, es para probar tu fidelidad, es para probar tu amor a Dios. Para eso son las persecuciones. Aquí Pedro nos lo dice, es como la prueba que se le hace al oro. Si quieres saber si es un oro genuino, si es un oro de un buen valor, dice, se tiene que probar a través del fuego. Y si ese oro resiste la prueba del fuego, es un auténtico metal, es un auténtico oro, es un auténtico valor lo que se le está dando a ese metal, porque es genuino, es verdadero. Así es tu vida y la mía. Cuando pasa a través de las persecuciones y de las dificultades, ahí se demuestra si tu fe, tu amor, tu confianza y tu fidelidad es genuina o no es. Fíjate qué tremendo es la manera en la que se nos prueba. Fíjate bien lo que está diciendo. Es necesaria la persecución para nuestro crecimiento. Te lo vuelvo a recalcar. Y fíjate que hay una historia que encontramos allá en el libro de Hechos, capítulo 8. Fíjate que ahí, después de la muerte de aquel gran mártir, aquel diácono de la iglesia primitiva llamado Esteban, cuando se le da muerte porque él, dice la palabra, que era un hombre poderoso en palabra, nadie le resistía en la sabiduría que él tenía. Y cuando aquellos hombres, aquellos adversarios se levantan en su contra y le dan muerte, fíjate bien lo que sucedió en aquel tiempo en la iglesia primitiva. Dice Hechos capítulo 8, versículo 1 al verso 4, y Saulo consentía en su muerte, en la muerte de Esteban. Dice, en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por toda la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Fíjate bien lo que está diciendo. Se desató una persecución tremenda contra la iglesia de Jesucristo, contra los discípulos de Jesucristo, después de darle muerte a Esteban. Una persecución terrible, donde aquellos creyentes todos fueron esparcidos, todos tuvieron que salir huyendo de la ciudad de Jerusalén, todos aquellos creyentes, podríamos decir. Y dice el versículo 2, y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron grande llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrasaba a hombres y a mujeres, y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos, fíjate bien lo que hacían. No creas que estos apóstoles o que estos discípulos, a través de esta persecución que llegó en su tiempo, no creas que corrieron a ir a esconderse a los hogares, no creas que corrieron a irse a esconder a las cuevas, a las peñas, no creas que corrieron al desierto a irse a ocultar y a dejar de predicar el evangelio. No, nos dice el versículo 4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. ¡Qué tremendo es nuestro Dios! Como que a Dios no le agradó ver a todos los discípulos amontonados ahí en un solo lugar, en una sola ciudad. Y dijo, este no es el mandamiento. El mandamiento es que vayan y prediquen a todas partes, a todos los lugares.
y tuvo que permitir Dios, fíjate bien, una persecución tremenda a sus seguidores para que cumplieran el propósito para el cual habían sido llamados, predicar el evangelio. Así es que ellos dicen que a la ciudad que llegaban, a esa ciudad anunciaban el evangelio. ¿Fue para algo bueno o fue para algo malo esto? Fue para algo bueno, porque creció el número de la iglesia, creció el evangelio, crecieron los creyentes, se multiplicó de una manera tremenda todos aquellos seguidores de Jesucristo. Fíjate bien qué hermoso es nuestro Dios. Nadie a veces logramos entender la manera en la que Él trabaja, pero a veces tiene que hacerlo de esa manera para que tú y yo podamos ir y hacer aquello para lo que Él nos mandó. Tiene que meternos en ese tiempo de persecución para lograrnos, decimos nosotros, para dar el empujón que necesitamos para hacer las cosas que Él nos pide. Dice que cuando nosotros deseamos que nuestras plantas den sus flores, den sus frutos, o que nuestros árboles crezcan en nuestro jardín, tenemos que hacer algo con esas plantitas que muchos tienen en sus jardines, en sus hogares, en sus banquetas, en sus terrenos. ¿Qué es lo que haces para que crezcan, para que florezcan, para que den fruto? Tienes que podarlos, ¿verdad que sí? Tienes que podarlos, tienes que cortarles sus ramas, tienes que escarbarles su tierra, tienes que abonarlos, tienes que regarlos. Y tal vez si el árbol pudiera hablar, diría: no me cortes, duele mucho, no me cortes mis ramas. Pero es necesario para que el árbol crezca, es necesario para que el árbol dé su fruto. La poda es necesaria. Podríamos decir que la poda es la persecución a la que Dios permite que entremos para que podamos crecer. Fíjate bien qué importante es esto. Así que yo te quiero animar a través de este devocional a que no te intimides en medio de los problemas, en medio de las persecuciones. Cuando tú sufres por ser cristiano, cuando tú sufres por cumplir cada mandamiento escrito en la palabra para ti como creyente, no te sientas asustado, no te sientas deprimido, siéntate gozoso de pasar por esos tiempos. Dios está permitiendo que tú pases por ese proceso para que crezcas. Fíjate qué hermoso es nuestro Dios. Te voy a leer una cita muy hermosa en Romanos capítulo 8, versículo 28 y 29. Mire lo que nos dice. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Si te fijas bien, aquí no dice solo lo bueno les ayuda a lo bueno, o solo los tiempos buenos son los que les ayudan. No, dice aquí claramente: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, incluyendo las malas, les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Cada vez que viene una situación difícil, tú que me escuchas, fíjate bien, Dios sigue trabajando en ti. Dios sigue moldeando tu vida hasta que tú y yo lleguemos a ser semejantes a Jesucristo. Es un carácter que se tiene que forjar, es una vida que se tiene que forjar, es una vida que se tiene que limar, que se tiene que limpiar, que se tiene que estar trabajando con ella constantemente. Así es que eso es lo que hace Jesús, hasta que quedes a la imagen de mi Hijo, dice Dios. Fíjate qué bonito es esto. Dice aquí, la pregunta es: ¿podrá la persecución apartarnos de Dios? ¿O a través de la persecución, a través de ella, conoceremos más a Dios? Ahí se dan dos oportunidades en medio de la persecución. O es para que tú y yo corramos y nos alejemos, o es para que en medio de esa persecución, en medio de esa dificultad, tú y yo aprendamos verdaderamente a conocer a nuestro Dios. Fíjate qué hermoso. Tal vez hoy no veamos que somos perseguidos como los creyentes en la iglesia primitiva, pero aquí el apóstol Pablo nos va a hacer una mención de diferentes persecuciones, las cuales sí vienen a nuestra vida. Tal vez tú te compares con la iglesia primitiva y digas: yo no soy como aquellos grandes apóstoles, como aquellos grandes creyentes que estaban dispuestos incluso a sufrir la pérdida de sus bienes, incluso a ser correteados, a ser maltratados, a ser golpeados, a ser encarcelados. Tal vez yo no he alcanzado
ese nivel o no hemos llegado a sufrir ese tipo de persecuciones. Pero hay unas persecuciones que sí vienen a nosotros, la iglesia de Jesucristo. Y Pablo nos hace mención de ellas en Romanos capítulo 8 también, del versículo 35 al versículo 39. Mira la lista que nos hace aquí Pablo. Y cada una de estas sí vienen a nuestra vida. Analiza cada una de ellas. Y nos dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Dice, tribulación o angustia. También entra, dice, o la persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada, como está escrito, dijo el apóstol Pablo, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Pero fíjate qué hermoso, yo te decía, o en medio de la persecución corremos, o en medio de la persecución aprendemos a conocer a Dios. Y mira lo que nos dice Pablo aquí en Romanos. Cuando tú pases por esta lista de persecución, de angustia, de hambre, de desnudez, de peligros, de espadas, mira lo que nos dice Pablo. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores. No te está diciendo eres un vencedor, dice eres más que un vencedor en medio de la tribulación, en medio de la persecución. Fíjate para qué es, para que se revele el verdadero Hijo de Dios. Esto es algo muy bonito. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que te puede separar del amor de Jesús? Cuando le tenemos miedo al hambre, en estos días que se escucha tanto el rumor de la escasez, que se escucha tanto el rumor del hambre, que vemos llegar a nuestras familias y a nuestras vidas esa persecución de la necesidad, ¿tú crees que eso te pudiera separar de Jesús? Dice aquí, aprende que en medio de esa situación tú eres más que vencedor por medio de Jesucristo. Estás seguro que nada ni nadie te podrá separar de Él, ninguna de estas circunstancias. Esto es algo muy bonito, iglesia. Esto es algo hermoso. Mira lo que nos dice 2 de Corintios capítulo 12, versículo 10. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, dice Pablo. Las debilidades son, podríamos decir, que vienen a nuestra vida cuando somos perseguidos, cuando pasamos tiempos de persecución, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, fíjate bien, entonces soy fuerte, porque es ahí donde aprendemos a conocer el poder de nuestro Dios, es ahí donde aprendemos a conocer a Jesucristo. Fíjate que esto es algo muy hermoso. ¿Cómo debe ser nuestra reacción ante las persecuciones? Es una pregunta. Dice que el verdadero creyente no deja de obedecer a Dios en medio de las persecuciones, todo lo contrario. Fíjate bien lo que dice el salmista en el Salmo 189, 17. Mira qué hermoso. Dice, casi me han echado por tierra, pero no he dejado tus mandamientos. O sea, está diciendo, no importa por lo que yo haya pasado, no importa aunque mi problema me haya echado a tierra, ni aún ahí yo he dejado tus mandamientos. Qué bonito. Y mira lo que nos dice San Mateo capítulo 5, verso 44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Esta debe de ser nuestra reacción. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y por los que os persiguen. ¿Por qué nos hace esta recomendación Jesús? Porque ya te decía, la persecución y la prueba, esas personas que te hacen la vida difícil, que te causan persecución, te hacen crecer, te ayudan a crecer, te ayudan a ser mejor, te ayudan a conocer a Dios, te ayudan a ser más que vencedor. Entonces por eso dice, ora por ellos, porque ellos de alguna manera, aunque no lo saben, te están ayudando en tu desarrollo espiritual. Fíjate qué hermoso. Te voy a dar un ejemplo para cerrar
este devocional, un ejemplo muy bonito que encontramos en la vida del rey David. Fíjate que el rey David es un ejemplo de firmeza en medio de las persecuciones. Y allá en el primer libro de Samuel, capítulo 17, dice que nos cuenta que David, siendo un muchacho muy joven, pero era de una gran fe, de una fe enorme. Y allí en el capítulo 17 nosotros encontramos la historia de cómo David vence al gigante Goliat, cómo le da muerte siendo un jovencito. Pero fíjate que esa victoria grande, ese acto tan valeroso que hizo David, fue algo que desató una persecución en su vida tremenda. Pudiéramos haber dicho que le iban a reconocer como un héroe en Israel. Pues no fue así. Por si tú crees que a veces te van a alabar por los actos que hagas de valentía, no es así. A David no se le reconoció. Fíjate bien que pudiéramos decir era el gran héroe de Israel. No, se desató una terrible persecución del rey Saúl en contra de David. Porque ahí en el primer libro de Samuel, en el capítulo 18, por ahí en el versículo 6 al verso 9, se registra la historia cuando ellos regresan después de la batalla contra los filisteos, cuando matan a Goliat, y dice que salió un montón de mujeres danzando y con panderos para darles la bienvenida a los guerreros y al rey Saúl. Pero en medio de esas danzas, aquellas mujeres entonaban un cántico, decían un verso que decían: Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. ¡Qué tremendo! Porque fíjate que esto desató la ira del rey por las voces que escuchaba del pueblo. Y dijeron: ¿cómo? A David le están dando 10,000 y a mí nomás me dieron 1000. A este muchachito nomás le falta la corona para ser el rey en Israel. Y a partir de ese momento, Saúl aborreció al rey David, aborreció de una manera tremenda, tanto así que a partir de ahí Saúl lo mandaba a las guerras a enfrentar a los filisteos. Y él decía en su corazón: para que lo maten nuestros enemigos. Así no voy a ser yo el que lo voy a matar, él va a caer en manos de sus enemigos. Pero fíjate bien que si tú lees toda la historia de David en estos capítulos, vas a encontrar que cada vez que David regresaba después de una batalla, siempre regresaba victorioso. Y eso aumentaba más la ira del rey, aumentaba más el aborrecimiento que le daba el rey Saúl al rey David. Pero vamos a ver cómo en ese tiempo de prueba y en ese tiempo de dificultad, David tuvo que huir de Saúl, porque lo estaba persiguiendo tremendamente para matarlo. Pero fíjate que sucedió algo hermoso, porque aún en ese tiempo de persecución, en ese tiempo cuando David andaba huyendo de Saúl, fíjate que lo vemos entrar a un lugar llamado la cueva de Adulam, por allá en el capítulo 22 del primer libro de Samuel. Ahí vemos a David llegar a un lugar llamado la cueva de Adulam. Pero en ese lugar, fíjate que sucedió algo sorprendente. Porque ahí pudiéramos haber dicho: David está aterrorizado de miedo, ahí no va a salir de esta. Pues aún ahí, mi querido oyente, David se hizo de 400 hombres valientes para la guerra. Ahí Dios le dio un ejército de 400 hombres dispuestos incluso a dar su vida por el rey David. Entonces entendemos por qué las escrituras nos decían: a los que aman a Dios, todas las cosas, incluyendo las persecuciones, les ayudan a bien. Es algo que tú y yo tenemos que entender. Aun cuando Dios permita que tú pases por esos momentos en los que te encuentras solo, si tú ahí buscas a Dios, dice ahí: aún ahí yo te voy a hacer prosperar, como lo hice con David. 400 hombres, fíjate bien, que encontró ahí David para que le ayudaran. David dice que nunca aborreció a Saúl, jamás quiso hacerle ningún daño. Él sabía que ese tiempo de persecución un día iba a llegar a su fin. Él sabía, fíjate bien, que él era el futuro rey de Israel y que por ese motivo siempre andaba el rey persiguiéndolo, y se había levantado esa persecución en contra de él, porque sabían que él era el futuro ungido de Dios. Y te voy a leer aquí en 1 de Samuel capítulo 24, verso 1 al verso 7, nos dice: cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo: he aquí David está en el desierto de En-Gad-de-Ir.
Y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos y de las cabras monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día que te dijo Jehová, he aquí que entregó a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Y después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor el rey, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. Fíjate bien que en medio de esas persecuciones, a veces Dios nos da la oportunidad de vengarnos en contra de nuestros enemigos. A veces Dios, para probarnos, nos da esas oportunidades en las que tú tienes en tus manos el devolverle un mal a tu prójimo, el hacerle un mal a tu prójimo, el decir: Dios me está dando la oportunidad de hacerle un mal a esta persona que tanto daño me ha hecho, que tanto me ha perseguido y que tanto mal ha buscado en mi contra. Pero David, cuando vio esa oportunidad, él dijo: yo nunca levante mi mano contra el ungido de Jehová. Y a todos aquellos que le estaban aconsejando: esta es la oportunidad para que acabes con él, él dijo: no le hagan ningún daño, porque nadie puede levantar su mano contra el ungido de Jehová. Fíjate qué hermosa lección la que nos da David en tiempos de persecución. A pesar de que el rey lo estaba siguiendo, nunca se levantó en contra del propósito de Dios. Grábate muy bien esto: cuando Dios permite las persecuciones a nuestra vida, nosotros no debemos ir en contra de lo que Dios permite, porque Dios nos está guiando a su propósito. Dios nos está llevando a cumplir el propósito en medio de esa situación difícil, en medio de esa persecución. Un día el rey Saúl murió. En el capítulo 31 ahí de Primera de Samuel se registra la muerte de Saúl, la muerte de sus hijos, la muerte de toda su familia. Y un día David llegó a ser rey de Israel. Te voy a leer y con esto vamos a cerrar este devocional, para que tú veas cómo, si tú te mantienes paciente en esos tiempos de persecución, en esos tiempos de angustia, dice la palabra, todas las cosas nos ayudan a bien. Y acuérdate que la bienaventuranza termina diciendo: porque de ellos es el reino de los cielos. Está hablando que te pertenece el gobierno de los cielos. Fíjate bien cómo lo vamos a ver que sucedió con David. Te leo esta última cita, segunda de Samuel capítulo 1. Y ahí nos dice en el versículo 1: vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo: henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías atrás. Además, Jehová te ha dicho: tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey en Israel. Con esto yo te quiero hacer una invitación. Fíjate que hoy decidamos agradecerle a Dios por los tiempos difíciles, agradecerle a Dios por los tiempos de persecución. Esto es una invitación a darle gracias al Señor y a entender muy bien esta bienaventuranza que dice: feliz tú cuando eres perseguido, feliz cuando sufres persecución, porque estás creciendo en lo espiritual. Aclaro, dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Ya te decía al principio, por motivo de hacer lo bueno. Bienaventurado, porque vas a crecer. Mi amado amigo, tú que me escuchas. Así es que yo te hago esta invitación a través de esta bienaventuranza y a través de este devocional, de que aprendamos a agradecerle al Señor por esos tiempos de dificultad. Y digámosle al Señor: enséñame a aprender en medio de esta dificultad. Que yo saque la enseñanza,
que yo saque lo que tú quieres que yo aprenda en medio de esta situación. Y verás como tú y yo vamos a crecer de una manera muy hermosa. Ojalá que tú hayas entendido este consejo. Dios te bendiga. Si es de bendición a tu vida, compártelo con tus conocidos. Tal vez le va a servir de bendición a alguno de tus familiares o de tus amigos. Dios te bendiga, y si quieres seguir escuchando predicaciones y devocionales, pues te seguimos invitando a que te suscribas a nuestras redes sociales. Dios te bendiga.